Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 213. El tema de hoy, ¿un final sin esperanza o una esperanza sin final? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros, si un final sin esperanza o una esperanza sin final. Empecemos con una historia. Matthew, un joven de 21 años, llevaba 3 años viviendo en la calle. Mark Russell, quien fuera asignado jefe de la organización Church Army, el ejército de la iglesia, cuando aún era de veinteañero, se lo encontró en los alrededores de Charing Cross en Londres. Le trajo algo de comida y le llevó a Cristo. Cuando Mark se levantó para disponerse a marchar, le dijo: Matthew, durante todo el mes que viene voy a estar en diferentes foros hablando para miles de personas. ¿Qué consejo quieres que le dé a la iglesia anglicana actual? Matthew respondió que el trabajo de la iglesia consiste en que dejen de discutir y traigan esperanza a la gente. Mark Russell comentó lo siguiente: no he oído jamás una definición mejor de aquello a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Acaso no tenemos un evangelio que trae esperanza? Un evangelio de vida, un evangelio de transformación y, por encima de todo, la esperanza en la vida eterna, la esperanza en Jesús. Mucha gente solo ve un final sin esperanza, pero con Jesús puedes disfrutar de una esperanza sin final. La esperanza es una de las 3 virtudes teológicas. Las otras son el amor y la fe. Como escribe Rainero Cantalamessa, son como 3 hermanas. 2 de ellas ya han crecido y la tercera es una niña pequeña. Avanzan juntas asidas de la mano con la niña Esperanza en medio. Al verlas parecería que son las mayores las que llevan a la niña, pero es al revés. La pequeña es la que lleva a las grandes. La esperanza es la que lleva al amor y a la fe. Sin ella todo se detendría. Sí, Señor. La esperanza es muy importante, por eso no podemos perder la esperanza. Y por eso el Señor Jesús vino a darnos esperanza de vida eterna. Vamos ahora a leer Salmos 89. Vamos a leer desde el capítulo 46 hasta el capítulo 52. Y estaremos leyendo en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Leamos juntos. Señor, ¿cuánto tiempo más nos seguirás ignorando? ¿Seguirás para siempre mostrándonos tu ardiente enojo? Recuerda lo frágil que soy. Nos creaste para vivir una vida corta y luego morir. ¿Qué hombre hay que viva eternamente? ¿Escapará de la muerte? ¿A dónde se fue, Señor, tu fiel amor? Ese que en tu fidelidad le prometiste a David. Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos. Llevo en mi pecho los insultos de muchas naciones, con los que nos ofenden tus enemigos. Señor, así ofenden a tu elegido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Así sea, así sea. Amén. Sea bendecido su nombre. Bueno, el primer punto se titula Conoce la esperanza de vida eterna por medio de Jesús. Sí, Señor, es por medio de Jesús. Fyodor Dostoyevski escribió: vivir sin esperanza es dejar de vivir. Y Emil Brunner escribió que la esperanza es al significado de la vida lo que el oxígeno a los pulmones. Este salmo acaba con una nota de esperanza. Dice: bendito sea el Señor por siempre, amén y amén. El salmista se aferra a la esperanza a pesar del hecho de sus luchas acerca de su propia situación. Vemos aquí que hay esperanza en diferentes situaciones. La primera es esperanza en el sufrimiento y la desesperación. En el verso 46 él dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Es una pregunta retórica, un grito de desesperación que se pregunta si este sufrimiento durará para siempre. La otra es esperanza a pesar de la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La vida es muy corta. Recuerda cuán efímera es la vida. Si la vida es el final, no hay ningún propósito o significado último. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? Nadie puede resucitarse a sí mismo de la muerte. ¿Quién hay que viva y no muera jamás? ¿O que pueda escapar del poder del sepulcro? Dice el verso 48. Pero el salmista no descarta la esperanza en la resurrección.
sabe que los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos, por ello alza la mirada al Señor. Cuando dice, ¿dónde está, Señor, tu amor de antaño? Que en tu fidelidad juraste a David, tu ungido. Lo que el salmista vio solo como un borroso esbozo se hizo patente, se hizo real en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Esa es la esperanza de gloria. Vamos a orar, amados, para que podamos entender esta verdad y darle gracias al Señor por esa esperanza que nos ha dado. Señor, queremos agradecerte porque nos has dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, haciendo que recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, como lo dice Primera de Pedro 1, verso 3. Señor, sabemos que es por tu gracia que podemos tener esperanza y que esa esperanza nos lleva a vivir en el amor tuyo y en la fe. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos ahora a leer Romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 14. Leamos desde el verso 19. Romanos capítulo 14 desde el verso 19 y también leeremos el capítulo 15 hasta el verso 13. Dice así, recuerden que estamos en PDT. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Vamos a leer ahora el capítulo 15, desde el verso 1 hasta el 13. Nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así, los ayudaremos a fortalecer su fe. Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo, así dicen las Escrituras. La gente que te insulta también me está insultando a mí. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrían unirse en alabanza al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense unos a otros, así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión. Como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. También dice, alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor. También dice Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones pondrán su esperanza en él. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta es una promesa a la cual debemos aferrarnos, porque ese Dios, que es quien da esperanza, nos va a llenar de alegría y paz cuando tenemos fe en Él. No olvide que si le hace falta gozo, que si le hace falta paz en su vida, lo único que necesita es poner su fe en el Señor. El segundo punto se titula Rebosa de esperanza por el Espíritu Santo. La fe produce esperanza, alegría y paz en nuestra vida. La duda nos roba nuestra alegría y nuestra paz.
La fe significa confiar en el Dios de la esperanza. Pablo ora así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El origen de la esperanza es el Dios de la esperanza. La razón de la esperanza es Jesús, y la fuente de la esperanza en ti es el Espíritu Santo. Esta esperanza no es una ilusión, sino que se asienta en lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Esta esperanza es la fuerza motriz de nuestro diario vivir. Como comenta Erwin McManus, la esperanza nos levanta de las ruinas de nuestros fracasos, de nuestro dolor y de nuestro miedo a sobreponernos a aquello que una vez nos pareció insuperable. Wow, este textico está muy interesante. La esperanza nos levanta de las ruinas de nuestros fracasos, de nuestro dolor y de nuestro miedo a sobreponernos a aquello que una vez nos pareció insuperable. Nuestra capacidad de aguantar, perseverando hasta vencer, se alimenta de ese ingrediente que parece insulso llamado esperanza. Jesús es la esperanza para el mundo, para Israel y también para el resto de nosotros. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para probarlo, los cuales culminan con las palabras de Isaías profetizando acerca de Jesús. Se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Pablo nos ayuda a ver los diferentes aspectos de la esperanza que Jesús trae al mundo de hoy, incluyendo esperanza de unidad. Pablo continúa abogando porque se hagan todos los esfuerzos posibles para la unidad. Esto sí es interesante, y más en la Iglesia de Cristo. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Guarda esta unidad. Esa unidad debe mantenerse en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero la primera unidad es la unidad en el Espíritu. Debemos ser uno con el Padre. Debemos ser uno con el Espíritu Santo, quien nos lleva a ser uno con Cristo y nos lleva a ser uno con el Padre. Guarda esta unidad, siendo sensible con tus hermanos y hermanas en Cristo sin ofenderlos innecesariamente. Necesitamos guardar la unidad en la iglesia, no permitir chismes, no permitir cosas de pasillo, rumores de pasillo. Siempre mantener la unidad, así como leímos el día de ayer, siempre pensar lo mejor de las demás personas. Cada uno de nosotros debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificar. Sigue el ejemplo de Jesús. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Sé como Jesús, alguien que agrada a Dios, no alguien que agrada a la gente. Los aduladores son aquellos que intentan agradar a la gente aún a precio de comprometer su propia conciencia para hacerlo. Pablo lo que está diciendo es que al nosotros agradar al Señor, vamos a procurar agradar a la gente siempre y cuando el hacerlo no conllevara desagradar a Dios. También él lo menciona en Gálatas 1:10 y en 1 Corintios 10:33. Por eso les animo a que vayan a esos textos y puedan confirmar que es una palabra que se confirma en esas otras citas bíblicas. También aquí en este texto vemos que esa esperanza que viene para el mundo también es esperanza de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es dar esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El conocimiento de Jesús y de la esperanza que hay en él viene por medio de las Escrituras. La manera de mantener tu esperanza alta es estudiar la Escritura, es estudiar la palabra de Dios con regularidad, quiere decir a diario, quiere decir frecuentemente. Esta esperanza lleva a toda alegría y paz a ustedes que creen en él. Me encanta la manera en la que Curry Den Boom lo explica. Ella dice: la alegría y la paz significan ir por la vida con una sonrisa de oreja a oreja y con la maleta vacía. Sí, señor. Bueno, vamos a orar. No sé si usted allí esté atravesando por alguna situación que le haya dejado sin esperanza. De pronto usted piensa: no, esta persona ya no tiene remedio, esta situación ya no tiene solución, este comentario o esta enfermedad ya no tiene retroceso. Pero yo le invito hoy a que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Ponga su esperanza en Él. Señor, quiero darte gracias porque de la misma manera que resucitaste a Jesús de entre los muertos, un día me resucitarás con Él para una vida plena y eterna.
Que hoy tu Espíritu Santo me llene hasta rebosar de esperanza. Que tu presencia me llene, que el poder de tu Espíritu Santo haga real y viva esa esperanza en mi espíritu y todo mi ser, mi alma, mi mente, mi cuerpo, sean llenos de esa esperanza por el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 y también vamos a leer el capítulo 12. Primero de Crónicas 11. Se proclama a David rey de Israel. Todo Israel se presentó ante David en Hebrón para decirle: somos parientes, tenemos la misma sangre. Aun cuando Saúl era nuestro rey, su majestad era el que nos dirigía en batalla, el que traía al pueblo de la guerra. El mismo Señor tu Dios le dijo a su majestad: serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego los líderes lo declararon rey de Israel, tal como el Señor lo había dicho por medio de Samuel. David conquista Jerusalén. David y todo Israel fueron a Jerusalén, que es la misma Jebús, donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús le dijeron a David: no entrarás a nuestra ciudad. Pero David logró tomar el fuerte de Sión, el cual es actualmente la ciudad de David. David hizo esta promesa: el que primero ataque a los jebuseos será nombrado comandante y jefe. Así que Joab, hijo de Sarbia, fue el primero y se convirtió en jefe. Luego David se fue a vivir al fuerte y por eso le llamó la ciudad de David. David fortificó toda la ciudad, comenzó desde la terraza más baja en el lado oriental de la colina, y Joab preparó las otras partes de la ciudad. David se fortalecía más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Los tres héroes. David tuvo el apoyo de militares y jefes durante su reinado en Israel. Ellos estuvieron siempre de su lado para cumplir el mandato del Señor con respecto al pueblo de Israel. Allí está la lista de los principales guerreros de David. Vamos a leerla. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el capitán de los tres héroes, mató con su lanza a 300 hombres en una sola batalla. Después estaba Eleazar, hijo de Dodó, el ajojita, que también era uno de los más famosos, y estaba con David en Pasmín cuando los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un terreno lleno de sembrados de cebada, y cuando los israelitas huían de los filisteos, Eleazar y David siguieron firmes en el lugar y lo defendieron hasta derrotar a los filisteos. Así el Señor los salvó con una gran victoria. Una vez, 3 de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulam para unirse a David. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refayín. David estaba en el fuerte y en ese tiempo había tropas de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los tres héroes avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los tres héroes le llevaron el agua a David, pero no se la tomó, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: ante mi Dios no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí para traérmela. Por eso David se negó a tomársela. Los tres héroes hicieron muchos actos de ese tipo. Bueno, ahora vamos a ver otros soldados valientes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los tres héroes. Abisai mató a 300 enemigos con su lanza y por eso se hizo famoso entre los tres. Abisai se hizo igual de famoso que los tres héroes y se convirtió en su jefe, aunque no era uno de ellos. Después estaba Benaías, hijo de Joyadá, quien era de Casbel y tenía mucho poder. Benaías mató a los dos hijos de Ariel de Moab. Un día nevado, Benaías se metió en un pozo y mató a un león. También mató a un soldado egipcio de gran estatura que medía como 2,5 metros, a pesar de que el egipcio tenía una lanza en la mano tan grande como un rodillo de telar. Benaías lo atacó con un palo, le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. Benaías, hijo de Joyadá, hizo muchas cosas así y fue tan famoso como los tres héroes. Era aún más famoso que los 30 héroes, pero no era parte de ellos, y David lo nombró jefe de sus escoltas. Los soldados más valientes fueron Asael, hermano de Joab, Elihanán, hijo de Dodó de Belén, Samot el Arotita, él es el Pelonita, Irá, hijo de Iques, nacido en Tecoa, Abiézer, nacido en Anatot, Sibecai y Husatita,
Ilai el Ajojita, Marai el Netofatita, Heled, hijo de Baná, y nacido en Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibea y descendiente de Benjamín, Benaías el Piratonita, Jurai de las riberas de Gaaz, Abiel el Arbatita, Asmavet el Bajurinita, Elijaba el Salbonita, Hasén el Gisonita, Jonatán hijo de Sague el Ararita, Aián hijo de Sacar el Ararita, Elifal hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahías el Pelonita, Jezro el Carmelita, Narai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibar hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai de Berot y escudero de Joab hijo de Sarbia, Irá el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabat hijo de Aglai y Daná hijo de Sisá el Rubenita, aunque era jefe de la tribu de los Rubenitas y era el líder de los 30 héroes, Hanán hijo de Macá, Josafá el Mitita, Usías el Astarotita, Tama y Heiel hijo de Jotán el Aroerita, Gediael hijo de Simri y su hermano Joyá el Tisita, Eliel el Mahavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán, Idma el Moabita, Eliel, Obed y Jaziel de Sobá. Vamos ahora primero de Crónicas capítulo 12. Vamos a leer nuevamente desde el verso 1 hasta el verso 22. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Guerreros aliados de David. David se escondió de Saúl, hijo de Quis, en Siclac, y hasta allí fueron a unirse a él varios guerreros que le habían ayudado en las batallas. Eran hombres muy hábiles en el uso del arco y la flecha, y podían lanzarlas con ambas manos. Esta es la lista de sus nombres. De la tribu de Benjamín y parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás, ambos eran hijos de Semá de Gibea, Gesiel y Peled, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú de Anatot, Ismaías, nacido en Gabaón, quien era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabat, nacido en Gederá. También estaban Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Arufita, los Coreitas, el Caná, Isías, Azarel, Joeser y Jasobeán, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán de Gedor. También algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Ellos eran guerreros valientes, siempre listos para la guerra. Eran hábiles con el escudo y la lanza, feroces como leones y ágiles como gacelas en las montañas. Esta es la lista de sus nombres. Éser el jefe, Abdías el segundo en rango, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes militares. El de menor rango estaba a cargo de 100 hombres y el de mayor rango dirigía más de 1000 hombres. Ellos fueron los hombres que cruzaron el río Jordán en el primer mes. Cuando el río estaba muy crecido, pusieron en fuga a todos los que vivían en los valles hacia el oriente y el occidente. Algunos hombres de la tribu de Benjamín y Judá también se unieron a David en la fortaleza. David fue a encontrarse con ellos y les dijo: si ustedes vienen en son de paz para ayudarme, me alegra mucho que se unan a mí. Pero si han venido a traicionarme, yo, que no he matado a nadie, espero que el Dios de sus antepasados los condene. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y él dijo así: estamos de tu lado, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Paz, sí, paz para ti y para los que te ayudan, porque Dios te ha ayudado. Entonces David les dio la bienvenida y los llevó junto con los jefes de su ejército. Algunos hombres de las tribus de Manasés también se pusieron del lado de David cuando llegó con los filisteos para luchar contra Saúl. Pero los filisteos hicieron una reunión de dirigentes antes del combate. En esa reunión pensaron que David podría unirse a Saúl y eso les costaría la vida. Entonces decidieron sacar a David y por eso él no ayudó a los filisteos. Los hombres de la tribu de Manasés que se unieron a David cuando fue a Siclac fueron los siguientes: Anás, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, quienes eran jefes de los clanes de Manasés. Todos ellos eran guerreros y oficiales del ejército, así que pudieron ayudar a David a pelear contra las bandas de invasores.
Cada día más hombres se unían a David, así que lograron formar un ejército tan grande como un ejército de Dios. Amén. Bueno, el tercer punto se titula Pon tu esperanza en la venida de Jesús. Nuestra esperanza descansa en Jesús el Rey, quien un día regresará para establecer su reino para siempre. Al leer acerca de los reyes del Antiguo Testamento, es importante recordar que ellos, aun con todo su esplendor, solo eran una vaga prefiguración de Jesús, quien sería el Rey definitivo. A ojos del cronista, David era el rey ideal. Usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor, su Dios, le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Ungieron a David para que fuera el rey de Israel conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. David no hizo todo él solo, sino que necesitó un equipo con él. Tenía un grupo de 30 hombres valientes, entre los que estaban los 3 más valientes. Estoy lleno de agradecimiento hacia los admirables hombres y mujeres que nos apoyan en nuestro esfuerzo por liderar. No hubiéramos podido ni empezar a hacer lo que hacemos sin este maravilloso equipo que tenemos arropándonos. Amasai, jefe de los 30, movido por el Espíritu, le dijo a David: somos tuyos, estamos contigo y con quien te brinde su ayuda. Aquello tuvo que darle muchísimos ánimos a David. En estos pasajes de las Escrituras vemos una correlación directa entre el reino de Israel y el reino de Dios. Si usted lee primero de Crónicas 28:5 y primero de Crónicas 29, versos del 23 y segundo de Crónicas 13:8, va a poder ver la continuidad del reinado, que era incuestionable porque estaba protegido por Dios. Pero cuando el cronista estaba escribiendo esto, cientos de años después, no había rey. Escribió sobre el pasado en la espera de que surgiera un rey como David en el futuro. Aquella era la esperanza de Israel, el rey que había de venir, y Jesús era ese rey. Él era el ungido del Mesías, como lo dice Salmos 89:51. Era el ungido, el Mesías. Ahora nuestra esperanza está puesta en el regreso de Jesús. Mire tan tremendo. Cuando el cronista escribió, estaba poniendo su esperanza en la promesa de la venida primera del Mesías, que se cumplió cuando Cristo vino. Ahora nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el regreso de Jesús. Como le explicó el obispo Leslie Winning, para el cristiano, el horizonte es que Él volverá y aguardamos la venida del Señor. Así es. Ese es nuestro horizonte. Ya suceda mañana o en cualquier otro momento, ese es nuestro horizonte, el cual es fundamental para mí y es lo que me posibilita estar lleno de esperanza y encontrarle sentido a la vida. Amado, yo no sé si usted tiene esa misma esperanza. Necesitamos todos los días esperar que sea su venida y vivir en pro de ello. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque todas las esperanzas de Israel se cumplieron cuando vino Jesús, el Rey ungido. Gracias porque ahora podemos esperar su regreso. Gracias porque estamos deseosos y el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Bueno, amados, ahora vamos al comentario de la pastora Pipa. Ella toma primero de Crónicas 11:10-25 y dice: en mi familia tengo hombres admirables y mujeres también que se dedican a luchar contra los gigantes de la injusticia y son muy útiles también para llevar mis maletas. Sí. Hay siempre hombres y mujeres que se destacan por su valentía, por su valor, porque están siempre dispuestos a servir. Qué bueno que podamos ser de ese grupo de hombres y mujeres que sirven y que tienen valentía. Entonces, ahora sí quedó lista la respuesta en nuestro corazón. ¿Tenemos un final sin esperanza o tenemos una esperanza sin final? Amado, espero que este devocional haya sido de muchísima bendición para sus vidas, que entendamos que tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, que podamos también tener claridad en que la esperanza va a rebosar en nuestra vida
a través del Espíritu Santo. Es Él el que nos va a permitir tener la esperanza viva en Cristo y que nuestra esperanza debe estar en la venida de Jesús. Por la resurrección tenemos ahora esperanza de vida eterna. Bueno, amados, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.